Y ya saludo a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Pues yo estupendamente. Me alegro mucho. Oye, hoy un asunto delicado, muy delicado. Hablamos de sectas. Sí. Que no es absurdo porque, aunque los datos son muy confusos, la mayoría de fuentes coinciden en señalar que en España hay unos 350 grupos organizados o calificados como sectarios. Fíjate, tienes tú ese dato. Yo tengo un dato de cantidad de personas, pero que es irreal totalmente porque son cifras más bien basadas en quienes han sido recuperados de las sectas, quienes ya están fuera. Entonces no es muy creíble. Lo que sí está claro es que están de nuevo penetrando en España con muchísima fuerza, sobre todo en la zona del Levante y en la zona del sur, que originariamente en los años 80, que también hubo una penetración muy alta de sectas, también curiosamente entraron por esa área, ¿verdad?, geográfica. Sí. Al menos en los datos que yo manejo, que no sé si son reales, y por eso es que hay mucha confusión sobre todo esto, claro. Claro, y hay una confusión en la línea fina que puede separar una secta de otros grupos, pues de tipo, por ejemplo, religioso, que por eso he invitado hoy a una persona que de esto sabe un montón. Se trata de la doctora Maribel Rodríguez, que es psiquiatra o doctora en medicina y máster en psicoterapia, es profesora además en la Universidad Francisco de Vitoria, y es la directora de la cátedra Edith Stein de la Universidad Mística de Ávila, y una persona que conoce mucho precisamente la fina línea que puede haber entre la espiritualidad y la religiosidad, o esa espiritualidad encarrilada a través de un grupo para poderla llevar a cabo, y como digo, la fina línea que separa con lo que sería una secta, que, ojo, las sectas que tenemos ahora mismo en España, desde luego no son en su mayoría religiosas, son sectas que lo que van vendiendo es el crecimiento personal laico o a través de prácticas que son laicas. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Buenas noches. Buenas noches, y gracias por invitarme. Así que la línea es muy sutil. Pues sí, a veces es algo muy explícito, pero las sectas más radicales se las ve venir. El mayor peligro está en aquellas que están en un territorio intermedio entre lo normal y lo extraño, ¿no? Y por eso venden más desde el crecimiento personal y no desde la religión o desde la espiritualidad explícitamente. De alguna manera las sectas no son tontas, son un gran negocio, un negocio extremadamente lucrativo, diría yo, aunque el beneficio del dinero es posterior a lo que de verdad buscan, que es el poder a través de la captación de la personalidad y de la mente de los adeptos, para que a su vez actúen en una circulación, diría yo, piramidal, donde una persona captada va a su vez a captar a 2 o 3 más. Es el cometido de casi todas las sectas. Tú tienes una labor como adepto en la secta, una labor proselitista de aquello en lo que te has metido. ¿Es correcto eso? Sí, así es. Hemos pasado, las sectas han ido buscando ese hueco de mercado, de alguna manera. En los años 60 perseguían fines políticos sociales, después tuvimos en los años 70 los iluminados por unos entes superiores, también estaban los que se comunicaban con extraterrestres. ¿Y ahora dónde estamos, doctora Rodríguez? Pues parece que lo que más vende ahora es la espiritualidad rápida, fácil, que te posibilita ser feliz, o los sistemas de crecimiento personal, de pensamiento positivo, por ejemplo, o grupos en los que resuelven tus problemas vitales con promesas de resolución también rápida. Entonces, están más dirigidas como a una necesidad de la gente que viene de vacíos, sufrimientos, crisis, y que tal vez responde a que no se están respondiendo esas necesidades desde otro lugar. ¿Y por qué ahora entonces? ¿Porque estamos muy necesitados de todo eso? Pues parece que sí, o quizás ahora se habla más de todo esto y a la gente le llega más la información. Por ejemplo, a través de las redes sociales es una de las vías de captación, y eso puede haber amplificado el poder que tienen de llegar a la gente. Lo que han cambiado también en las sectas, y es un concepto que muchas veces tenemos equivocado, son los gurús.
¿Todas las sectas tienen una cabeza significativa, un iluminado, una persona a la que recurrir o en la que ampararse? ¿O hay algunas que tienen a esta personalidad de alguna manera encubierta, protegida, con capas protectoras en un escalafón inferior? ¿Cómo funciona esto? Tenemos las dos opciones. O sea, en algunas hay un líder explícito, que es el que es carismático y transmite bien sus propias ideas y sabe seducir, y en otras es más encubierto, se vende una idea, se vende un producto y puede ser más una persona que llevan eso incluso con un pretendido no ego que han trascendido, ¿no? Con lo cual suelen ser juzgados por organización criminal, por fraude, por abusos, pero en principio no hay delito, porque la persona no es obligada a pertenecer a ese grupo. Claro, hay un vacío legal, me parece, en este asunto, sí, porque para que lleguen realmente a ser procesados de alguna manera, aunque haya denuncias, tiene que haber delitos explícitos, pues como abusos sexuales, estafas y cosas similares, pero como no se puede demostrar fácilmente que alguien ha sido manipulado, abducido, engañado, pues es muy complicado llegarles a imputar de algún tipo de delito. ¿Todos podemos caer? Es decir, ¿nuestra voluntad puede quedar mermada cuando alguien persigue eso? Pues podemos caer todos, pero en algún momento de vulnerabilidad. Ajá. Es verdad que hay personas que ya de entrada pues se dice que son carne de sectas, porque son personas heridas, vulnerables, desorientadas, pero cualquiera de nosotros en un momento de vulnerabilidad, de un duelo, de una ruptura, de una pérdida, podemos caer en las garras de una de estas organizaciones. Uh-huh. La diferencia entre una secta y una organización, una asociación que precisamente ampara a personas en estado crítico, en estado vulnerable, pero que no son sectas, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué nos tenemos que fijar para saber esa línea que separa una secta de otras agrupaciones que no lo son? Pues hay varias que me parecen claves. Por ejemplo, si se permite salir, igual que se permite entrar libremente, se permite que la gente pueda salir sin ningún tipo de objeción, que haya críticas respecto a las ideas de la secta, que haya diálogo, que la autoridad no sea muy vertical, o sea, que haya participación conjunta de todos los miembros, que se hagan explícitos los procedimientos y que incluso, pues si no sale, pues no se encubran los fracasos, por ejemplo, terapéuticos. Entonces yo creo que sobre todo la clave está en la libertad, en el pensamiento crítico y en que las personas no vean como demasiado inducidas sus emociones, por ejemplo, por dar algún dato, ¿no? Claro, pero ellas mismas no lo ven. Claro, inicialmente no lo ven y como además son fruto de una manipulación, salvo que tengan educado el sentido crítico, es posible que en cuanto sienten lo que se llama disonancia cognitiva, que es como que algo no me cuadra y yo siento que hay algo aquí que no me encaja, pero enseguida cuando uno lo cuestiona, pues le hacen luz de gas, que es darle la vuelta a la tortilla y acaba pensando que el inadecuado es él. Pero entiendo que creen que están actuando con total libertad. Claro, porque ese es el juego. Exacto. Es venderte libertad, pero en cuanto tú cuestionas te dicen que todavía estás atrapado en tu ego, por ejemplo. Y entonces que ellos te van a ayudar a trascenderlo, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante esto porque, en efecto, la vitrina de una secta siempre es atractivísima. El escaparate que se muestra de las prácticas que se hacen, que no se explican, siempre es el misterio que la persona tiene que descubrir, y esto apela mucho al ego, ¿no? Uy, yo voy a descubrir algo que otros no conocen o a otros no les es suministrado, para lo cual tengo que entrar. Y el escaparate siempre es muy interesante. El problema es lo que pasa una vez que estás dentro, porque entonces empiezan a hacerte firmar no sé qué documentos, empiezan a pedirte un dinero que en principio no parecía que estaba involucrado en el hecho de que tú participaras en las prácticas que sean, y empiezan a suceder otra serie de cosas como vigilancia de la persona, vigilancia de lo que piensa, de lo que dice, de cómo actúa y cómo esa persona se relaciona pues con sus amigos y con su familia. De repente su familia, según las personas de dentro de la secta, la familia es que está contaminada o toxificada y no lo sabe. Los amigos no te convienen. Empiezan a cortar todos los vínculos que la persona ha tenido hasta ese momento. ¿Pasa así siempre? Sí, en muchos casos es así. Y de entrada lo que se te vende es muy atractivo, o bien se te recibe con una inundación de amor y de qué maravilla tenerte aquí,
y de una especie de sensación de élite y de superioridad con respecto al exterior, y que luego poco a poco va llevando a que como el que está ahí es de la élite, está elegido, etcétera, no va a ser comprendido, tu familia te va a contaminar, etcétera. Entonces yo creo que lo ha resumido muy, muy claramente, ¿no? ¿Y qué puede hacer la familia, que observa además que esa persona está cada vez más abducida por ese grupo? En general, lo que se suele sugerir a la familia es que mantengan el contacto, que no hagan críticas directas a la secta y que se mantengan disponibles frente a que esta persona tenga un momento de dudas con la secta, porque si la familia se vuelve muy crítica, se corta el vínculo y entonces la secta ya ganó la partida, ¿no? Qué complicado. Claro. Otro dato a tener en cuenta, o sea, porque cuando la persona ya se ha metido, ya ha sido abducida, ya ha encontrado en ese grupo de apoyo la familia que no ha encontrado quizá fuera de la secta, es muy difícil que esta persona se empiece a dar cuenta de que se ha metido en un tema. No es crítico con nada, claro, aunque todo sea rarísimo, ¿no? La cuestión es que ya no va buscando la salida porque ahí momentáneamente se encuentra bien y no se va dando cuenta cómo se va desproveyendo poco a poco de su personalidad y de su capacidad de juicio. No se da cuenta, ¿no? Porque si fuera tan claro, pues nadie se metería en una secta de entrada. O si se da cuenta rápidamente le cortan o incluso aunque esté mal le han hecho irse desconectando de sí mismo. Entonces puede estar mal y no darse cuenta de lo mal que están porque le dicen que está superando no sé qué nivel y está atravesando el sufrimiento para purificarse y el rollo que sea, ¿no? Bien, ¿todas las sectas utilizan tóxicos, productos tóxicos o no necesariamente? Consumo de, yo qué sé, de sustancias o lo que sea, no sé, o simplemente las consignas son o buscan el lavado del cerebro de quien está ahí dentro. Pues que yo sepa son menos las que usan sustancias que las que no. Sí usan técnicas de sugestión, manipulación, lavado de cerebro y muchas veces las sustancias no hacen falta, pero sí está habiendo un aumento de grupos de estos que utilizan alucinógenos, ayahuasca, etcétera. Madre mía. Sí, para generar pseudoexperiencias espirituales. Ayahuasca que se promete en redes sociales con total impunidad, pero total impunidad, yo estoy escandalizada francamente con eso, para supuestamente curar depresiones profundas que los psiquiatras, y aquí estamos con la doctora que lo es, no han podido solucionar, traumas que no han podido solucionar, y entonces las prácticas pues son realmente espeluznantes, pero yo me pregunto, doctora, ¿por qué una persona se ofrece a entrar en una de estas prácticas que en principio además son un revulsivo terrible para el cuerpo y ¿por qué? O sea, ¿por qué confían en eso más que en la dirección de un médico como pueda ser usted, que ha estudiado una carrera larguísima de 10 años y no más, el resto de su vida? ¿Y por qué las personas confían más en este tipo de chamanes o prometedores de vendedores de humo? Bueno, yo creo que porque hacen un buen marketing y por otro lado todos tenemos la tentación de que nos arreglen rápido los problemas. Aparte de que nos seducen con que veremos una luz o tendremos una visión y descubriremos una realidad superior o nos iluminaremos. Y bueno, parece que es un lenguaje que ahora mismo vende. En cualquier caso se puede salir de todo esto. Sí, pero... Nos vamos a quedar con algo positivo. Se puede salir, aunque pero... sea muy complicado, entiendo. Es complicado. Doctora. Hombre, hay gente que se ha salido porque ha llegado un momento que no ha podido más o ha habido alguien incondicional que ha seguido ahí teniendo un vínculo con esta persona y cuando esta persona se ha sentido mal con la secta ha podido contárselo a alguien. Entonces sí, la buena noticia es que sí, según las estadísticas creo que los que se quedan de manera permanente son 1 de cada 3, o sea, de los que entran inicialmente. Bueno, es alto, ¿eh? El porcentaje igualmente, sí, aunque se pueda salir. Claro, la razón por la que los adeptos, aunque estén descontentos, no salen es porque ya les han convencido de dos cosas, de que tienen que tener mucha vergüenza y de sentirse muy culpables, de manera que fuera, como todo está intoxicado, todo está contaminado, la gente es negativa, el mal existe fuera salvo con nosotros, tanto en cuanto sales vas a meterte en un mundo muy negro donde no vas a tener el apoyo que tienes aquí dentro de la secta y además siéntete muy culpable y la razón por la que muchas veces incluso el descontento dentro de la secta la gente no sale es porque se llama miedo, esa emoción que el se miedo, tiene, ¿no? El miedo lo maneja muy bien o incluso les culpabiliza con que han fallado a Dios o que aunque no se salvarán
y barbaridades semejantes. Entonces, a través del miedo consiguen mantener ahí a mucha gente. El problema cuando se trata de un adepto a una secta que es adulto, no se le puede sacar a la fuerza de ahí. Antiguamente yo recuerdo que existía la tendencia a secuestrar a esta persona, sacarla a la fuerza, deshabituarla completamente, pero esto no se puede hacer hoy día. De manera que el abordaje tiene que ser, me imagino, a través de la familia y de los amigos, cuando la persona se abre un poquitito a escucharles. Sí, y también a un nivel más social. O sea, yo creo que toda la gente que difunde sobre sectas o como ahora estáis haciendo, sacando el tema, eso ayuda al menos a prevenir en algún grado y bueno, pues todo lo que sea las redes de apoyo y la educación, un sentido crítico. ¿El desenganche cuánto puede durar? Pues... Pero depende de los casos, entiendo, del tipo de enganche, del tipo de grupo sectario. Claro. Pero no es inmediato. No he visto, o sea, sí he visto a gente que bruscamente ha podido salir. Hay el caso de una secta conocida en la que el líder indujo al suicidio a alguien y una de las personas que estaba allí se quedó tan horrorizada que se salió ipso facto, pero llevaba años. Pero eso no es lo que suele ocurrir porque son más hábiles los líderes a la hora de encubrir sus crímenes. Entonces, normalmente están durante años pues como una crisis matrimonial, dudando, tiene muchos elementos de dependencia y quizás puede haber alguna cosa que les hace clic y empiezan a separarse de la secta, pero puede haber recaídas porque esto es como una adicción. Puede haber recaídas. Sí. Volver. Sí, porque da una cierta seguridad dentro de toda la inseguridad que se vive ahí. Funciona como una adicción, efectivamente, así es. Y también me imagino, doctora, que debe ser muy diferente si se trata de un adulto que libre y voluntariamente, debido pues a una crisis personal, se metió ahí, o ya son hijos de alguna persona introducida en la secta desde el principio y este hijo o hija nació con un padre o un progenitor ya sectario. Entonces, los puntos de referencia del menor son están muy limitados en función de toda la información que ha recibido de sus padres introducidos. Espíritu crítico ninguno, claro. Claro, pero aún así a veces yo sí he visto adolescentes que en la valga la redundancia, en la adolescencia, en su crisis rebelde, a veces por ahí han conseguido romper y a veces con ningún apoyo fuera. O sea, si hay casos de adolescentes, pues igual que algunos entran en conflicto con sus padres que son religiosos, con las sectas, a veces ves que en la segunda generación o en la tercera, de repente, en sus rebotes adolescentes se llegan a ir en plan rebelde y por ahí, en ese periodo de su vida, conocen otras cosas y pueden llegar a salir, pero obviamente es más difícil. Bueno, ahí está el toque de atención. Ya para finalizar, Alejandra. Nada, brevísimamente. Sí. Habrá muchos oyentes que se pregunten, bueno, ¿y cuánta diferencia puedo distinguir entre el grupo religioso al que yo pertenezco, la iglesia, la comunidad a la que yo pertenezco? ¿Será esto una secta donde estoy metida? ¿Qué detalle tranquilizador podemos dar a estas personas? Lo primero, que se respire libertad, derecho a ser críticos con los líderes, que uno sea libre de salir, igual que ha sido libre de entrar, que no te estén pidiendo constantemente dinero o trabajos gratuitos. No quiero con esto decir que cualquiera que aporte dinero a un grupo o trabaje gratuitamente está en una secta. Me refiero al abuso, al exceso, y así te están haciendo cortar vínculos con tus conocidos y familiares diciéndote que son impuros, extraños, etcétera. Pues ya está, queda claro. Ahí está, el toque de atención para nuestros despiertos. Doctora Maribel Rodríguez, muchas gracias. A vosotros, muchas por poner gracias. Un poco de luz a este asunto que es muy oscuro, desde luego. Sí. Muchas gracias y hasta otra. Gracias. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Un beso. Adiós.